Entre líneas, con Raquel Rero. And so today I say to Eva and hundreds of millions like her, we see you, we hear you. I've read your letter, and we commit ourselves as nations, as one world, to the urgent work that must be done, to standing with families like Eva's as they work and strive for a better life, to ending the injustice of extreme poverty, to upholding the inherent dignity of every human being, whatever it takes. We cannot let them down, and with your help, we won't. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cerraba el 27 de septiembre del año 2015 la última sesión de la Conferencia por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, la guía de acción de la comunidad internacional que sustituía los Objetivos de Desarrollo del Milenio y abría la puerta a nuevos y complicados objetivos que para alcanzarse requerían una inversión de entre 3,3 y 4,5 billones de dólares al año en sectores estratégicos. La realidad es que el seguimiento de los factores ambientales, sociales y de gobernanza han llegado a los mercados para el análisis y la selección de activos de inversión que está creciendo de forma notable en los últimos años en todo el mundo. Inversores de todo tipo, fondos individuales, bancos, capital riesgo, están haciendo cada vez más hincapié en estos aspectos a la hora de invertir. Un número cada vez mayor de ellos requiere información y datos de las empresas en las que invierten sobre cómo cumplen las compañías con las normas ambientales y sociales, por ejemplo, o con las políticas y prácticas relacionadas con los derechos laborales, los derechos humanos, el control de la contaminación. También requieren información sobre sus políticas y prácticas de gobernanza en relación a las políticas de no corrupción, las contribuciones a las sociedades en las que operan, con los impuestos o la participación de las diferentes partes interesadas y del accionariado. Pero ¿en qué consiste todo esto de la inversión sostenible? ¿A qué tipo de activos afecta? Hoy respondemos a estas preguntas en Entre Líneas y también intentamos derribar algunos mitos, como el de que la inversión sostenible y responsable está reñida con la rentabilidad o que la consecución de los ODS son incompatibles con la propia inversión, por ejemplo, de grandes bancos o de grandes fondos internacionales. Entre líneas, con Raquel Rero. Invertir con sentido, hacer inversiones con impacto. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de inversiones? Pues lo vamos a averiguar en los próximos minutos con la ayuda de Luis Hernández Guijarro. Él es gestor del fondo Esfera 2 Sostenibilidad SG Focus, de la gestora Esfera Capital Gestión, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva. Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Raquel. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de inversiones de impacto? Pues hablamos de inversiones en las cuales el inversor está buscando un retorno financiero ajustado al riesgo que asume y además está buscando un impacto social o medioambiental medible para esa inversión concreta. Por poner un ejemplo, voy a citar el primer bono de impacto social que recuerdo, que fue en el Reino Unido. El punto de partida fue que el gobierno inglés había hecho unas estadísticas y veía que había un alto grado de retorno de presos que salían de la cárcel, volvían a delinquir y volvían a entrar en la cárcel. Ya había hecho un cálculo de que ese ratio de retorno de presos era muy alto y el coste de cada preso al año al gobierno inglés era muy alto. Entonces una empresa social emitió bonos y llegó a un acuerdo con el gobierno y dijo, mira, yo voy a dedicar formación profesional y educación para que los presos cuando salgan de la cárcel se inserten en la sociedad, consigan un trabajo, consigan un empleo y así no vuelvan. Y si el ratio de retorno de presos baja, en la medida de que baje, tú, gobierno inglés, me das un dinero y ese dinero al final va a ser una rentabilidad extra para los inversores en estos bonos de impacto social. Hicieron la prueba el primer año y bajó más de un 30% la tasa de retorno de presos. Por lo tanto, con esta combinación de inversión de impacto ganaron presos que de otra manera a lo mejor hubieran vuelto a la cárcel, de hecho se reinsertan en la sociedad. Ganaron los inversores que tuvieron finalmente una rentabilidad por encima de mercado para ese plazo y ese precio.
gracias a la rentabilidad extra que aportó el gobierno inglés, y ganó el gobierno inglés porque tuvo que mantener menos presos del ratio habitual de los últimos años gracias a ese plan de esa empresa, lo cual es una inversión de ganancia triple, para la sociedad, para los inversores y para el gobierno. Mencionabas que ese impacto debe ser medible. En el caso que estábamos hablando, en el ejemplo de Reino Unido, vemos claramente cómo se puede medir, viendo esos ratios de presos, los que se reinsertan, los que vuelven, viendo ese beneficio para el gobierno y la sociedad. ¿Qué más formas tenemos de medir para saber realmente de qué hablamos cuando hablamos de un impacto en una inversión que puede revertir en la sociedad? Pues mira, otro ejemplo es el mayor fondo de microcréditos a nivel mundial, se llama Blue Orchard Microfinance Funds. Ellos hacen un reporte del impacto social de sus inversiones, desarrollando punto a punto los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y entre otras cosas, una de las cosas a las que miden, haciendo referencia a tu pregunta, es número de microemprendedores que han obtenido un crédito, han puesto en marcha un negocio, lo van devolviendo, no son morosos y por lo tanto finalmente has creado un empleo. Un microemprendedor que no tenía acceso al crédito en su banca tradicional lo ha conseguido a través de esta institución, ha puesto en marcha un negocio y pasado un tiempo no solamente lo devuelve, sino que consolida ese puesto de trabajo. Inicialmente los microcréditos nacen en Bangladesh por el Premio Nobel de Economía Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, en el 2006, y nace porque él ve que la banca tradicional no daba acceso a mujeres de aldeas de ahí Bangladesh que querían poner en marcha micronegocios. Y entonces al final consiguió poner entre sus estudiantes de la universidad y de su bolsillo, así nació el primer microcrédito en Bangladesh, y son muchos los años y muchos los millones que se están prestando para estos microemprendedores. Es otra manera de evaluar la medición del impacto en forma de nuevos puestos de trabajo, nuevos emprendedores que ponen en marcha negocios. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer, o cualquiera de nuestros oyentes, una inversión de este tipo, ¿dónde se tendría que dirigir? ¿A un fondo específico que sepa que trabaja así? ¿Cómo tendría que buscarlos? Sí, habitualmente, como el mercado el negocio de las inversiones financieras es un mercado regulado por ley, y que lo normal es, o lo que yo recomiendo en primer lugar, sería ir al banco en el que uno trabaja, con el que está más familiarizado, y preguntar de su gama de fondos, bien propios o bien de terceros que comercialice, pues que le recomiende y le den más información explícita, para lo cual el informe tiene que estar acreditado desde MiFID II, una normativa europea que le acredite qué oferta hay de fondos de inversión responsable, de fondos de microcréditos, de fondos de impacto, etcétera. Y ahí le darán más información. Aparte de eso es compatible a su vez con que uno, pues por su propia curiosidad, pues pueda entrar en la web del Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, que se llama Spensive, entra en la página web de Spensive, y hay un apartado que es fondos ISR, y tienes ahí un desglose clasificados, un montón de fondos socialmente responsables y de impacto que puedes contratar en España, tanto de gestoras nacionales como de extranjeras que se comercializan en España. Eso como primera aproximación. En el fondo, luego a la hora de ya firmar y contratar uno en concreto, mi consejo obviamente es que esté asesorado el oyente por un asesor financiero cualificado. En el caso de elegir las empresas o los proyectos que forman parte de un fondo de este tipo, ¿qué criterios, por ejemplo, se eligen? Estamos hablando de criterios de respeto al medio ambiente, estamos hablando de derechos laborales, no sé, ¿qué tipo de elementos se tienen en cuenta para elegir lo que forma parte de ese fondo? Sí, básicamente hay dos tipos de criterios. La inversión que más volumen bajo gestión tiene son los dos criterios de exclusión, y luego estarían los criterios valorativos, rating de sostenibilidad, etcétera. Centrando el tiro en primer lugar en lo que es los criterios de exclusión, pues hay unos estándares internacionales como criterios de exclusión habitualmente aceptados, que son el alcohol, el tabaco, las armas. Ahí entran armas químicas, por supuesto, minas antipersona, que ha habido convenciones internacionales que las prohíben, las bombas de racimo, negocios de apuestas, negocios de pornografía, organismos modificados genéticamente, etcétera. Entonces, ese es una forma de ya excluir ciertos negocios porque son nocivos, o bien principalmente a las personas o también al medio ambiente, ¿no? Y luego, como segunda estrategia, serían estrategias hay muchas estrategias, pero como dos grandes grupos, unos los de exclusión y otros valorativos, sería escoger fondos de inversión que ellos seleccionan a las empresas según estándares internacionales.
o bien que dicen, por ejemplo, como estándar internacional, pues los principios del gobierno de la OCDE, los principios de gobierno de las multinacionales, también de la OCDE, el Global Compact de la ONU, los que siguen las gestoras, por ejemplo, que siguen los principios de inversión socialmente responsable de la ONU. Algunas gestoras ya que incluyen, por ejemplo, que alinean o buscan conseguir algunos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial recientemente pues ha emitido, y hace unos meses, y ya lo hizo también en el pasado, bonos que van en la búsqueda de alcanzar ciertos objetivos de desarrollo sostenible y los especifican en esas emisiones. Entonces, ¿qué hacen los fondos de renta fija que quieren alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible? Pues contratar, por ejemplo, este tipo de fondos. Otro ejemplo sería los bonos verdes, que van en la línea de generar energía baja en carbono, baja en dióxido de carbono, en contaminación, energías limpias, vamos, que no contaminen, y por lo tanto, como efecto de sustitución, va a provocar menos contaminación a la atmósfera y por lo tanto contribuir al menor deterioro por el cambio climático. ¿Podrías darnos algún ejemplo de empresas o productos financieros reconocidos que tengan un impacto medible y que estén reconocidos dentro de este sector, para tener un poco una idea de qué sectores o qué nombres estamos hablando? Sí, como ejemplo reconocido desde hace años, el que comentaba antes a nivel de microcréditos, es el Blue Chart Microfinance Funds. En la web uno puede, como decía antes, pues ver la memoria, el impacto y ver cómo contribuye a los distintos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Luego, como fondo también mundialmente conocido, como ejemplo de inversión socialmente responsable, que aplica criterios de exclusión y contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, estaría el Fondo Noruego del Petróleo, conocido en sus siglas en inglés como el Government Pension Global Fund. Cada vez que este fondo tiene un volumen mayor al PIB de España, y cada vez que este fondo hace un comunicado de en qué empresas sale o en qué empresas va a salir si no cambian un porcentaje de su negocio relacionado con el carbón, por ejemplo, lo hizo hace unos años, pues las empresas se ponen a temblar, porque si están dentro del paraguas de lo que ellos dicen que se van a salir, pues se van a salir ellos, del Fondo Noruego del Petróleo, y muchos más inversores institucionales que les siguen y que les tienen como referente. Otro fondo también conocido, sobre todo en Francia, que es de los países pues más líderes, ¿no?, en temas de inversión responsable en lo que es Europa, es Danone Community SICAVs. Danone Community SICAVs es una SICAV, son 3 fondos, y el 10% del negocio de cada fondo está invertido en 10 empresas sociales que provocan un impacto positivo en la sociedad allá donde están. Por poner un ejemplo conocido, porque es famoso, la primera empresa social que nació fue Grameen Danone, con Mohamed Yunus y François Ribot, presidente de Danone, y de lo que se trata con ese yogur, Mohamed Yunus no sabe hacer yogures, pero conoce Bangladesh y la malnutrición de los niños de Bangladesh y cómo hacer llegar un producto alimenticio a todas las aldeas con niños malnutridos de Bangladesh. Eso es lo que aporta Yunus. Quien sabe hacer yogures, y yogures con unos nutrientes específicamente necesarios para la malnutrición de los niños de Bangladesh, eso lo es capaz de hacer Danone. Entonces hicieron una joint venture, se pusieron en marcha hace muchos años, y desde entonces, es como un ejemplo, y la más antigua, pues esa empresa social ayuda o contribuye a disminuir la malnutrición de los niños de Bangladesh. Luego, aparte de Bangladesh, son en total 10 empresas sociales, Danone Communities, también se puede ver en Internet, en la web, en YouTube. Han hecho un vídeo del impacto social, de lo que tienen, y tienen en muchos países del mundo, en Latinoamérica, en Asia, en África, por supuesto en Bangladesh, en la India, en China, y son distintos negocios que están contribuyendo a resolver necesidades y problemas sociales distintos. Uno es el acceso al agua potable, el otro es la malnutrición, el otro es que pequeños agricultores pongan en marcha sus negocios locales, de temas de leche, etcétera. Y estos también todos los años miden los resultados. Oye, hemos conseguido tantos niños que han podido tomar el yogur, pues ha disminuido la malnutrición en tanto porcentaje respecto al año anterior, o acceso a agua potable de tantas familias y tantos niños en tal país. Eso lo van midiendo y lo reportan. Yunus, que además tiene un proyecto muy interesante en Bangladesh con el Grameen Bank de microcréditos, que sin duda es importante para muchas partes de la población local del país. Quería preguntarte, porque claro, al final
hablamos de Danone, por ejemplo, que era el caso que mencionábamos, pero al final la pregunta que nos hacemos muchas veces es, bueno, al final estamos hablando de una empresa privada que tiene unos objetivos de rentabilidad, de beneficio. ¿Cómo casa esto con esos otros objetivos de sostenibilidad? Si al final, muchas veces cuando oímos este tipo de noticias o de aportaciones a la sociedad pensamos, bueno, simplemente es un lavado de cara. Bueno, ¿cómo equilibramos que el impacto sea real, que sea medible, que vaya realmente en beneficio de la propia población, no solo en beneficio de la compañía? ¿Qué es lo que busca una compañía privada cuando interviene en un proyecto de este tipo? Al final es un equilibrio complicado y que sin duda pues puede generar preguntas de ese tipo. Sí, mira, en febrero estuve invitado en un panel en un foro, que es el mayor foro organizado por alumnos de posgrado, de MBAs de toda Europa, que se llama Doing Good, Doing Well, organiza la Escuela de Negocios, el IES. Y en uno de los paneles estaban empresas de la alimentación. Y uno de los ponentes era español y era un directivo para Europa de Pepsi. Entonces puso el ejemplo de que dijo que hicieron una prueba hace un año y pico y dijeron, vamos a lanzar nuevas líneas de negocio sostenibles en el sentido que, por ejemplo, el envoltorio contamine menos, en el sentido que sea el producto natural sin temas artificiales, distintas mejoras que contamine la cadena de producción o se compruebe en la cadena de suministro pues que se respetan los derechos humanos, etcétera. Lo hicieron, dice, vamos a lanzar nuevos productos con lo que parece que el mercado está pidiendo, ¿no? Entonces, las ventas en media de los productos sostenibles que lanzaron fue un 20% superior al resto. Entonces, él decía en la conferencia, evidentemente, este año el número de productos que vamos a lanzar con estas características va a ser mucho mayor, porque para nosotros esto está siendo fuente de más negocio, de más beneficio para la compañía. Y luego otro ejemplo, que aunque volvemos a Danone mejora mucho la tecnología y la infraestructura en el consumo de agua en sus plantas, hasta tal punto que ha reducido el 20% el consumo del agua en la producción habitual de sus plantas de fabricación. Eso le ha supuesto algún premio, pero ya, aparte del premio, lo que le está conllevando es un ahorro de costes, y un ahorro de costes es más beneficio para la compañía. Entonces, por un lado está la demanda, que lanzas algo nuevo y te aumentan las ventas, y por otro lado está quien se conciencia de, oye, el agua es un recurso escaso, si puedo hacer lo mismo con menos agua mejor, si puedo hacer lo mismo ahorrando energía mejor, si puedo una energía que contamina más a una que contamina menos mejor, y lo voy haciendo. Entonces, por el lado de ingresos aumento y por el lado de costes reduzco, y en ambos casos mejoran los beneficios de las empresas. ¿Crees entonces, Luis, después de todo esto que hemos hablado, a modo de conclusión, se puede contribuir a los ODS de Naciones Unidas con inversiones financieras tradicionales? Claro, de hecho, recientemente el mayor fondo de trabajadores de Estados Unidos, Carlsberg, hizo un comunicado público de que iba a cambiar toda su política de inversión para alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible, y que no solamente lo iban a hacer ellos, sino que lo iban a hacer grandes inversiones institucionales del otro lado del Atlántico, o sea, de Europa. Y por poner un ejemplo que lo hizo el año pasado, el mayor fondo de pensiones japonés tenía interés en contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible porque manejan muchos millones de yenes, pero no sabían el cómo. Entonces pidieron a empresas que elaboran índices de sostenibilidad o índices relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, oye, hazme un índice donde estén las mejores compañías japonesas que tengan el tema medioambiental, uno de los que buen gobierno, y otro eligieron el de igualdad de género. Entonces le fabricaron tres índices de distintas compañías, FTSE era una. Elaboraron tres índices, esos tres índices tienen dentro compañías que destacan frente al resto, en lo que llamamos best in class, en temas de buen gobierno, en temas medioambientales y en temas de igualdad de género. Y una vez tuvieron esos índices, detrás de esos índices había unas compañías, ya pusieron muchos millones de yenes invertidos ahí, de manera que esa es una manera de hacerlo. Otra manera, que es la que hago yo en mi fondo, es decir, cojo un fondo de bono verde, cojo un fondo de igualdad de género, cojo fondos que tienen baja contaminación respecto a la media, de bajas emisiones de carbono, porque aplican ese criterio, cojo fondos que aplican el criterio MSCI SRI Screening, que incluye criterios de exclusión, y así puedo contribuir de distintas maneras a los objetivos de desarrollo sostenible. Por cierto, esos fondos de inversión que promueven la igualdad de género también cada vez más de moda, cada vez oímos hablar más de ellos. Luis Hernández Guijarro, gracias. Muchas gracias a ti, Raquel, a vosotros.
Entre líneas, una mirada global a la actualidad. Hace unos meses hablábamos aquí en Entre Líneas de los fondos soberanos, de su papel como vehículo inversor de los estados, de en qué sectores están invirtiendo, cuáles son sus cambios en estas tendencias de inversión y cómo afectan al final a la economía, a la ciudadanía y en general a toda la economía mundial. Hoy recuperamos a una de las personas que nos acompañaba en aquel programa. Él es Javier Capapé, director del Sovereign Wealth Lab de IE Business School, pero que también ha trabajado como consultor de Naciones Unidas sobre este tema de los fondos soberanos aplicados a sostenibilidad, a los objetivos de desarrollo sostenible. Javier, buenas tardes y gracias de nuevo por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Muchas gracias por la invitación. Si hablamos de fondos soberanos, quizá el caso más llamativo, más reciente relacionado con estos temas es cuando el Fondo Soberano de Noruega anunciaba que iba a desinvertir en acciones de empresas vinculadas a gas, a petróleo, dentro de esos objetivos relacionados también con la Cumbre del Clima de París. El Fondo Soberano de Noruega, como sabemos, es el fondo más importante y más grande del mundo. ¿Estaría también liderando un posible cambio de tendencia o esa posible diversificación de la que hablábamos en aquel programa de los fondos soberanos, que estaría también llegando a activos relacionados con inversiones más sostenibles? ¿Estaría aquí de nuevo liderando esa tendencia el Fondo Soberano de Noruega? Por supuesto, el Fondo Soberano de Noruega en general ha liderado pues temas de transparencia, temas de gobernanza y ahora se ha puesto a la cabeza de un grupo de fondos soberanos, de hecho, que ya se reunieron en París, alrededor de una de las reuniones de seguimiento de los acuerdos de 2015, para crear un pequeño grupo para establecer criterios de inversión verdes. O sea, no solamente lo lidera, digamos, por volumen de activos o por transparencia, sino que se ha puesto en marcha, en manos a la obra, digamos, para liderar un grupo de trabajo que tienen previsto sacar conclusiones a finales de este año en torno a cómo hacer que los grandes fondos de inversión soberanos entren cada vez más en activos verdes. ¿Estaríamos entonces hablando únicamente de activos verdes o también harían inversiones vinculadas a otro tipo de objetivos de desarrollo sostenible o de economía sostenible o se centran específicamente en ese sector? Hasta la fecha es verdad que de las tres E's, ¿no? O sea, del ESG, ¿no? El Environment, Social Governance, o sea, tanto medio ambiente como aspectos sociales como de gobernanza, están atacando más los aspectos de environment, los de clima. También porque es verdad que el impacto social es más complicado, sobre todo a los volúmenes que ellos manejan. Es verdad que para hacer inversiones ellos necesitan pues ciertos proyectos de escala y hacerlo en grandes, por ejemplo, campos de energía eólica, grandes obras hidrográficas, etcétera, pues les permite hacer activar bastante capital en una sola operación. Las acciones sociales, sobre todo en países más en vías de desarrollo o en África, pues requieren montos más pequeños, un estudio más específico y para ellos es más complicado. Lo hacen domésticamente, así que aquellos fondos que están establecidos en África o en Sudeste Asiático lo hacen, tienen programas que van alineados con objetivos de desarrollo sostenible en el aspecto social. Pero hasta la fecha, la mayoría de las inversiones que hemos podido analizar tienen que ver con activos verdes. ¿Por qué interesan a los fondos soberanos este tipo de inversiones? ¿Es un nuevo nicho de mercado en el que han encontrado que pueden actuar, que puede ser rentable y que pueden dirigir hacia allí su capital? ¿O también estamos hablando de cierto sentido de la responsabilidad? Pues hay un poco de las dos y algunos fondos soberanos se mueven más por la responsabilidad y otros se mueven más por la rentabilidad. Pero la rentabilidad es, como hablamos en aquel programa, es la base de todos. O sea, ninguno entra en aspectos que no sean rentables y esa es una de las principales batallas ahora de los grandes inversores, es hacer rentable los proyectos verdes, entre comillas. Y para ello es fundamental un tema de transparencia, que ya se empiezan a impulsar leyes que alrededor de los acuerdos de París empezarán a surgir en más países para favorecer que las empresas den información sobre cuáles son sus impactos, por ejemplo, en huella de carbono, etcétera, ¿no? Tanto de ellos como de proveedores. En la medida en que eso sea más fácil, más medible y requiera menos sistemas de información, los fondos grandes, incluidos los soberanos, entrarán con más fuerza, ¿no? Y esa será la búsqueda de rentabilidad. En el aspecto de la responsabilidad, que es uno de los capítulos que sacamos en el informe de este año de fondos soberanos, pues por supuesto, los fondos no solamente lo hacen por una cuestión de liderazgo diplomático incluso,
sino también de asumir riesgos de largo plazo. O sea, es importante saber que los fondos invierten a largo plazo y hay sectores donde si no se incorporan riesgos que quizá no son actuales, quizá para un fondo de private equity no son importantes porque en 3 años no se van a materializar, pero ellos que tienen inversiones en el largo plazo de 10-15 años tienen que incorporar riesgos, y un riesgo es el riesgo climático. O sea, en sectores que pueden estar sujetos a nueva regulación, que pueden sufrir costes, por ejemplo, en el acceso al capital, que pueden tener problemas de reputación, empresas muy contaminantes, que no respeten derechos humanos, etcétera, cada vez vemos que tienen más problemas. Y eso para ellos es un riesgo que tienen que incorporar. Y lo incorporan porque van a estar, en principio cuentan con estar en las compañías muchos años. Claro, también esas características de los fondos soberanos, esa inversión a más largo plazo, mayor tolerancia al riesgo, hace que también sean un tipo de inversor bueno para este tipo de inversiones, ¿no? Sería un tipo de inversor adecuado para el tema del que estamos hablando. Justo. Y el tema es que muchos organismos, el Banco Mundial, el FMI, el World Economic Forum, pues intenta reunirlos para evaluar, que es un poco el trabajo que hice para Naciones Unidas, evaluar cómo se puede movilizar el capital hacia estos sectores. Y digamos que el sujeto como tal pues es muy, muy apto porque invierten en largo plazo, porque tienen volúmenes de capital grande que para acometer infraestructuras verdes pues son muy necesarias, y luego es un capital paciente. No buscan, no necesitan obtener una rentabilidad en los próximos 2 años para devolver el capital a un fondo, ¿no?, de private equity, sino que pueden invertir los próximos 15 años. Y hay un elemento más, que también lo hablamos en aquella ocasión, y es que son fondos de los gobiernos, y al final, si estos acuerdos de París se están haciendo a nivel político, es más fácil movilizar a un fondo que tienes en la puerta al lado en el Ministerio de Finanzas y le dices, oye, este es nuestro objetivo en los próximos 3 años, ¿cómo podemos hacer para que tú o lo financies o lo promuevas o seas un modelo para otros inversores? Mencionábamos antes la primera pregunta que ya en París, capitaneados por el Fondo de Noruega, un grupo de fondos se reunieron y establecieron una serie de criterios de inversión. ¿Con estos criterios bastaría o haría falta a lo mejor un marco normativo un poco más firme para esa guía? Porque si estamos hablando de que es una estrategia a largo plazo por la que están apostando, no sé si haría falta a lo mejor un marco normativo regulatorio, alguna guía un poco más... Bueno, eso es lo que se está evaluando, y en Francia pues han tomado una cierta delantera. El año pasado sacaron una ley, ¿no?, en agosto, sobre temas de sostenibilidad y sobre todo una exigencia bastante mayor en cuanto al reporting, o sea, el cuánto tienen que desglosar de información las compañías y los inversores por primera vez de su huella de carbono, ¿no? Lo cual hace que, en fin, para implementar todas estas estrategias alineadas con los gobiernos domésticos, etcétera, de los fondos soberanos, hace falta más transparencia, ¿no? Y eso surgirá a partir de regulación, posiblemente, pero luego del interés de las propias compañías. Cuando vean que estar fuera de un determinado índice porque o no se comportan bien en estos criterios o no dan suficiente información sobre cómo están cumpliendo, pues verán que el coste del capital, por ejemplo, aumenta, y eso alineará los incentivos, ¿no? Pero hay varios grupos, uno de ellos liderado por Michael Bloomberg, el antiguo alcalde de Nueva York, que están impulsando a un nivel muy alto, grandes compañías, grandes inversores, primero establecer esos como criterios de reporting, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo ahora, pero básicamente de transparencia y de transmitir información. Sí, de rendir cuentas. De rendir cuentas en torno a estos criterios que no son... A día de hoy no son financieros, pero creo que poco a poco, no sé si lo financiero estará incluido dentro de algo más general o al final esto se incluirá como un riesgo financiero, como hicieron el Fondo de Nueva Zelanda, por ejemplo, que ha considerado que invertir o desinvertir en compañías muy contaminantes es un criterio financiero, porque piensan que a lo mejor en los 3-4 próximos años pueden tener un riesgo. Sí, quizás se puede convertir en un tema transversal, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la idea o lo que haría que esto funcionara y se activara rápidamente es que se ampliara más allá de lo financiero. Mencionabas el tema de los costes de las empresas. Yo supongo que esto tiene también un posible efecto en cadena, ¿no? Si estos gigantes inversores ligados a gobiernos con un volumen muy grande, con una capacidad de invertir a largo plazo, demandan este tipo de activos, las empresas también tendrán que adaptarse a esa demanda, con lo cual al final se puede crear un efecto en cadena para que al final esas empresas en muchos sectores se adapten a este tipo de criterios de sostenibilidad. Justo, y esa es la idea, esa alineación de incentivos entre empresas, y luego hay un actor intermedio que es el gestor de activos y el que tiene los activos, que serían los fondos soberanos, fondos de pensiones, ¿no? Porque la mayoría de estos actores
no olvidemos, acaban dejando el dinero a los BlackRock, State Street, Vanguard de turno, que generan vehículos que les permiten invertir, ¿no?, en determinados sectores, etcétera. Entonces, de hecho, hay una discusión muy interesante para averiguar en qué momento del canal, ¿no?, entre empresa, gestor de activos y el que posee los activos, se rompe ese criterio, ¿no? Parece que las empresas pues están relativamente dispuestas, o hay una parte de la sociedad que les exige ese cambio hacia una política más verde, los que tienen los activos también, pero el que diseña los productos que van a invertir en esas empresas, el gestor de activos, tiene que estar alineado. Y si no lo está, pues la verdad es que empiezan a descubrir, a lo mejor los que tienen activos, un fondo soberano que decide invertir en activos verdes en Asia. Pues a lo mejor no encuentra un vehículo que le permita hacer esa inversión a un volumen grande, ¿no? Entonces, en la medida en que se alineen esas tres partes, ¿no?, el que tiene el capital, el que lo invierte y el que lo recibe, pues tendremos resultados que, a la vista de las proyecciones, tienen que ser rápidos. Mencionábamos como también en el anterior programa en el que estuviste con nosotros, cómo los fondos soberanos están, por así decirlo, diversificando sus inversiones, cómo están entrando, pues por ejemplo, en mercados no cotizados, cómo están apostando por el inmobiliario, por las infraestructuras, por la tecnología. Aunque hablábamos en concreto de que están apostando más por todo lo relacionado con clima y medio ambiente, este tipo de inversiones, desde el punto de vista del que estamos hablando, de invertir de manera sostenible y en relación con los ODS, ¿cómo podrían afectar también las inversiones de los fondos soberanos a este otro tipo de sectores? Porque al final está todo relacionado. Como decíamos, es un tema que puede ser muy transversal. Justo. Y también en la medida en que los fondos soberanos se han metido cada vez más en mercados no cotizados, están más preparados para invertir en este tipo de activos. Al final de esto se trata de construir una presa que tenga sentido, de construir un parque solar que tenga sentido, y eso requiere una gestión que han ido adquiriendo con la entrada en mercados inmobiliarios, en mercados de infraestructuras, etcétera, ¿no? Y luego además pues está la dimensión de la diversificación. Para ellos es un sector más, podrían ser el de la economía verde, ¿no?, que va desde la energía renovable hasta, pues yo qué sé, desalinizadoras, todo lo que tiene que ver con gestión de agua y residuos, por ejemplo, que puede ser un subsector nuevo, un nicho dentro de las infraestructuras que les puede interesar. Es curioso que, por ejemplo, el fondo noruego, que tiene muchas restricciones a la hora de elegir en qué sectores puede invertir el dinero, porque es uno de los más, digamos, ligados a decisiones parlamentarias, o sea, todo lo que tiene que ver con cambios de estrategia pasa por el Parlamento, pues se han encontrado con una barrera nueva porque pensaban que podían entrar a invertir más en private equity, en capital riesgo. Les han denegado esa petición desde el Ministerio de Finanzas, pero se ha abierto una excepción a eso que tiene que ver con energía renovable. O sea que hasta la fecha no les van a permitir, o de aquí en adelante, los próximos meses, hasta que hagan una nueva petición o haya un cambio en el Parlamento, el entrar en capital riesgo, es decir, entrar en mercados no cotizados más allá del mercado inmobiliario, pero se ha hecho una excepción para que puedan entrar en energía renovable, ¿no? Porque entienden que tiene sentido dentro de su estrategia global de convertirse también en un inversor responsable de ejemplar, pues el entrar e invertir en aquellas compañías que estén haciendo economía verde, digamos. Mencionamos mucho el Fondo de Noruega por protagonismo y por tamaño, pero me pregunto qué hace en este caso los fondos de China, porque sí hemos visto que en la conferencia que celebraba el Partido Comunista Chino a finales del año pasado, que marcaba un poco la hoja de ruta para lo que iba a ser China, bueno, uno de los puntos también es diversificación económica, es lo que están intentando, y una de las claves, uno de los cambios fue reducir la contaminación. Sabemos que China es uno de los grandes países contaminantes del mundo, y una de las metas que se marcaba Xi Jinping, el presidente chino, y que ha vuelto a repetir en reiteradas ocasiones durante estos meses, pues en comunicados de prensa, en conferencias o en encuentros con otros líderes mundiales, era precisamente reducir esa contaminación. No sé si por esa parte también estamos viendo ya un cambio de tendencia hacia estas líneas o todavía están empezando. Pues yo creo que en este caso es incluso anterior a esa reunión, a esa conferencia del Partido Comunista, porque desde hace un poco más, casi 2 años, uno de los fondos grandes de China, el State Administration of Foreign Exchange, el conocido como SAFE, que es el encargado de gestionar las reservas de divisas, ha hecho varios compromisos de inversión en varios fondos del Banco Mundial que invierten con criterios, de sostenibilidad muy, muy nítidos, ¿no? Y han hecho contribuciones muy grandes. De hecho, en el informe los incluimos. Es verdad que son contribuciones los commitments en fondos de capital riesgo, con lo cual a lo mejor no es un capital que se ha realizado, pero que sí que se ha prometido, por ejemplo, machear si el Banco Mundial encuentra inversiones suficientemente sostenibles y de rentabilidad en una horquilla,
pues estos fondos chinos, este fondo que es muy grande en China, estará dispuesto a coinvertir con el Banco Mundial en este tipo de proyectos. Con lo cual es un poco anterior, pero sí es cierto que la alineación es muy grande, ¿no? Porque al final no deja de ser vehículos públicos muy conectados arriba con las capas de poder en China, y que tienen además esa dimensión de contribuir a la imagen país. Y una China menos contaminante es una China, más atractiva para mí desde un punto de vista de poder blando, que pueden aprovechar además ahora que parece que en Estados Unidos están más bien yendo justo en el otro sentido, sí. ¿no? O sea, que es una herramienta más de geopolítica en China que puede ser vehiculizada a través de los fondos soberanos, por supuesto. Si en un día de mañana pues empiezan a invertir más, como están haciendo los fondos de Singapur o alguno de Medio Oriente, en este tipo de inversiones, y se convierten en los líderes y en el ejemplo a seguir para otros inversores institucionales o para otros gobiernos. Decías hace un ratito construir una presa que tenga sentido. Yo lo que me he preguntado es cómo se coordinan todas estas inversiones con, por ejemplo, la población local, los intereses locales, porque al final, cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, cuando hablamos de cualquiera de estos temas, bueno, una de las cosas que nos dicen las organizaciones que trabajan en terreno, y sobre todo en los últimos años es una visión que está ganando mucho protagonismo, es el hecho de que los grandes inversores pueden venir aquí a invertir su dinero, a construir proyectos, a hacer cosas que consideran mejoras, pero siempre hay que tener en cuenta las necesidades reales, estudiar bien el terreno, cuáles son las necesidades reales que tiene esa población, esa comunidad, etcétera. Entonces, los fondos soberanos supongo que también en este sentido tendrán que tejer alianzas, redes de comunicación, para responder a todas estas realidades. No pueden llegar y simplemente invertir me gusta esta empresa, me gusta este proyecto, mete mi dinero. Supongo que al estar hablando de sostenibilidad tendrán que tener en cuenta también todas estas cosas. Por supuesto, y de hecho hay varios casos interesantes. Creo que como el modelo, operacional a seguir sería el de coinvertir con socios financieros y operativos locales. Al final, una de las vías grandes que puede permitir movilizar grandes recursos de fondos soberanos en países en desarrollo para objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con crear plataformas que permitan diversificar el número de operaciones en las que se invierte, porque hacer determinados proyectos que tienen un impacto muy grande en comunidades locales pues requiere muy poco capital, y los fondos soberanos no pueden hacer 2.000 operaciones pequeñas, sino que a lo mejor pueden hacer 10 operaciones medianas o grandes. La manera de hacerlo muchas veces es a través de plataformas en las que se invierte el dinero, como tiene el IFC del Banco Mundial, ¿no? El International Finance Corporation, que permite, generar una cartera de proyectos que son financiables a una escala mayor, ¿no? Pueden meter 1.000 millones y a lo mejor se divide en 20 proyectos de 50. Y eso permite tener 50 impactos bien medidos, habitualmente en coinversión, con socios locales. Eso se ha hecho en Nigeria en temas de agricultura, se ha hecho en Senegal en temas de energía, y es una de los vehículos habituales, ¿no? Esas plataformas de coinversión con socios locales. Permite, comprometer un capital importante y distribuir el riesgo, porque no deja de ser un riesgo, y esto es una de las principales barreras de muchos inversores institucionales, fondos de pensiones, fondos soberanos que no han invertido a día de hoy en muchos mercados porque existe un riesgo, ya sea riesgo país, riesgo operacional, riesgo regulatorio, la seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Pero el trabajar con fondos locales es una clave. Y uno de los fondos locales, o una posible fuente de fondos locales, son los fondos soberanos. Así lo han hecho en Senegal, lo han hecho en Nigeria, y permite al fondo soberano de esos países tener una vocación de inversión hacia afuera, pero también de crear plataformas para atraer capital hacia el propio país, y de hecho de una manera, pues así lo están haciendo en India, ¿no? Con el megafondo que han creado de infraestructuras, pues tanto el IPIC ADIA, ¿no? El fondo de Abu Dhabi, ha invertido yo creo que casi 1.000 millones en un compromiso de inversión para invertir en infraestructuras con unos criterios que ya en la propia definición del Fondo de Infraestructuras Nacional Indio recoge criterios de sostenibilidad. Ese camino entre plataformas de inversión que ya tienen criterios definidos es el camino. Es verdad que los riesgos siguen estando ahí, porque una cosa es definir los criterios, otra cosa es encontrar suficientes proyectos que se ajusten a esos criterios, ¿no? Pero bueno, esa es la labor de la transparencia y este movimiento grande de transparencia que ayudará, y también de herramientas de medición, porque hasta la fecha muchas compañías no saben cómo medir su impacto. Uh-huh. Y el crear igual que se crearon las normas de contabilidad, pues se crear una especie de gran normativa de contabilidad sobre el medio ambiente y su impacto, además de lo social, que es todavía más complejo, pues permitirá atraer más capital. Todo parecen ventajas. Dime algo negativo para terminar, o algún reto, algo que todavía esté por hacer o por mejorar. Bueno, creo que este reto que hablábamos de
de hacer masivo esa conciencia de las empresas de reportar sus impactos medioambientales, es una tarea muy pendiente y ese es uno de los retos. Al nivel compañía, yo creo que en el nivel de los gestores de activos que hablábamos antes, ¿no?, como pieza intermedia, para muchos de ellos todavía sigue siendo un problema el encontrar suficientes proyectos para crear, ofrecer a los dueños del capital proyectos atractivos, suficientemente diversificados, con esos criterios de sostenibilidad. Y luego entre los inversores pues sigue habiendo problemas, porque hemos hablado de los 3 o 4 grandes fondos soberanos que están invirtiendo en verde, pero nosotros contamos casi 95 o 100 fondos, ¿no? Y muchos de ellos todavía no han entrado, ¿no? El caso de China puede ser una palanca, igual que ocurrió con los anteriores objetivos de desarrollo del milenio, ¿no?, que gran parte de la solución, sobre todo muy enfocados en pobreza, en aliviar pobreza, India, tiene que ver con China, con la salida de las grandes masas de rentas medias en China. Creo que estos próximos objetivos a cumplirse en 2030 van a pasar de nuevo por China. Hablábamos antes de que es un gran país contaminante. Si China no se activa en esto, no vamos a ver resultados globales. Bueno, el papel de China sin duda importante de cara a futuro. Lo hablamos una y otra vez aquí en Capital Radio. Javier Capapé, gracias. Muchas gracias. Muy a menudo se nos dice a los españoles que nuestra educación económica y financiera es escasa y se insiste desde diferentes ámbitos para mejorarlo. Ya hay muchos programas en marcha y quizá a raíz de la crisis económica, la verdad es que parece que nos vamos interesando mucho más en conocer conceptos y realidades que afectan a nuestra vida, a nuestra economía doméstica y, por supuesto, a nuestras inversiones. Lo que viene ahora es si sabemos aplicar en estas inversiones, en esta economía, los principios de la inversión sostenible, y esa preocupación que sí vemos cada vez más en los consumidores, pues por ejemplo en el tema del reciclado, son criterios que ya empezamos a aprender también y a aplicar en nuestra economía diaria o en nuestras inversiones. Hablamos de ello con Blanca Narváez, ella es directora de la Fundación Junior Achievement España. Blanca, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Están llegando estos criterios, creéis, desde Junior Achievement España a la educación financiera, a la educación económica? Yo creo que sí. A ver, en el sistema educativo no hay unas clases de educación financiera excesivamente profunda, ¿no? Está muy ligado a matemáticas y a determinados ratios e indicadores. Nosotros sabemos que la educación financiera es esencial impartirla desde pequeños y a lo largo de toda la vida educativa de los alumnos y para que cuando lleguen al mundo profesional pues estén preparados para abordar su economía personal y también la gestión del dinero en el trabajo, ¿no? Por eso nosotros lo que proponemos es un currículum educativo desde primaria hasta la universidad en donde la educación financiera está presente desde distintos puntos de vista. Y lo que buscamos es, por supuesto, que aprendan conceptos y contenidos, pero sobre todo que cambien actitudes, ¿no? Eso que estabas hablando de la sostenibilidad y cómo nosotros cambiamos nuestros comportamientos en relación con lo sostenible, son comportamientos realmente. Frente a un consumo de un producto, uno se para a pensar de dónde viene, cómo es, qué materiales han utilizado, a quién se emplea. Realmente esto nos preocupa como consumidores y cómo generamos esa reflexión que hace que tú compres una cosa o no compres otra en valor a criterios que no son el precio y el producto, ¿no? ¿En qué medida, entonces, creéis que está preocupando cada vez más la sostenibilidad, el medio ambiente y los derechos laborales a la hora de elegir este tipo de productos? No sé si es percepción mía, ya me dices si la tenéis también vosotros, pero sí es verdad que al menos desde cada vez más sectores poblacionales, quizá lo vemos más en los más jóvenes, a través de las redes sociales, etcétera, pues sí que hay un mayor interés porque aquello que consumimos, bueno, pues venga a lo mejor de una cadena de suministro legítima, quién lo ha fabricado, cómo lo ha fabricado, y bueno, esta serie de criterios de los que estamos hablando. Al menos mi percepción es que sí es verdad que cuanto menos se habla más de todas estas cosas. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Se habla mucho más. No cabe duda que estamos en un momento
en donde estamos tomando conciencia de que no podemos seguir utilizando los recursos del planeta de la manera que lo estamos haciendo, y esto tiene que ver con la manera de consumir y tiene que ver también con la manera de producir, ¿no? Entonces, mira, nosotros vemos clarísimamente, tenemos un programa que se llama Mini Empresas, que promueve el emprendimiento entre los jóvenes, y ellos tienen que identificar un producto, un servicio que tienda o que dé solución a una necesidad que han identificado. En este programa vemos que los jóvenes diseñan sus empresas de una manera totalmente responsable y sostenible. Es parte de lo que ellos tienen que aprender y la propuesta de valor que tienen que hacer como empresarios, ¿no? Y vemos como en su responsabilidad social corporativa y en el modelo de negocio están haciendo propuestas que tienen que ver con mejorar la vida de los demás, a través de la venta de un producto que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero contratan a colectivos que tienen relación con este tipo de producto que están proponiendo, y te pongo un caso, por ejemplo, unas niñas que lo que pretenden es cambiar las actitudes de sus clientes en torno a la utilización de las bolsas de plástico. Ellas ven que la bolsa de plástico es un producto que dura muchísimo tiempo y no se biodegrada, y por lo tanto quieren promover que las personas no utilicen estas bolsas de plástico, sino que utilicen medios alternativos, y entonces este sería el problema que ellas quieren resolver, ¿no? Entonces se van a hacer unas encuestas a personas que están en el supermercado y llegan a la conclusión de que hay mucha compra de conveniencia que no está planificada cuando uno sale de casa y es difícil llevar esas bolsas. Ellas entonces diseñan un pañuelo, que es una bolsa, para esa compra de conveniencia, un pañuelo que tú llevas colgado en el bolso o al cuello, y que llevas esa bolsa, aunque tiene forma de pañuelo, todo el rato, con lo cual cuando vas a comprar... La tienes a mano. La tienes a mano. Y entonces ellas, a través de ese modelo de negocio, están cambiando maneras de comportamiento de esas personas que van a comprar, y a la vez esas bolsas de tela, esos pañuelos, los han cosido personas pues en riesgo de exclusión, con materiales tratados y producidos de manera sostenible, reciclando materiales, etcétera. Entonces, todo el modelo de negocio, no solamente la compra, el objeto de la empresa que diseñan, sino también todo el proceso de fabricación, de distribución, y cuál es su responsabilidad social en torno a este tipo de visión empresarial, ¿no? O sea, es un 360 en torno a la sostenibilidad en este caso, y en otros que son productos pues a lo mejor que serían pues la venta de calcetines, ¿no? Que ahora están muy de moda, pues siempre con esa mirada de quién me lo fabrica, con qué materiales, y todo eso llevado a una comunicación hacia el cliente. Realmente creo que tienes razón, que los jóvenes son los que tienen una sensibilidad mayor, quizás porque les ha tocado vivir en un mundo en donde esto pues ya es insostenible, ¿no? La manera como teníamos de abordar el consumo, la vida, somos conscientes de que esto llega a un fin y que tenemos que poner medidas para hacer un cambio. Mencionabas el caso de los plásticos, que sin duda es uno de los temas con mayor protagonismo dentro de las cadenas de economía circular o de reciclaje. ¿En qué sectores o en qué tipo de temas creéis que ellos inciden más o que se fijan más? Hablamos de reciclaje, de medio ambiente, de derechos laborales, derechos humanos. ¿En qué creéis que se fijan más ellos? Los niños o adolescentes o personas con las que trabajáis. Pues es que realmente depende del problema que ellos quieran resolver. Hay veces que tiene que ver con las personas, hay veces que tiene que ver con los materiales, hay veces que tienen que ver con otro tipo de problemática donde esto no toca, ¿no? Pues tenemos jóvenes, por ejemplo, en primaria, les enseñamos a montar un modelo de negocio en base al reciclaje puro, ¿no? Y entonces ahí están reflexionando sobre materiales, esa economía circular, cómo puedo reutilizar los productos que a lo mejor serían desechables, o bien construir nuevas materias primas, o bien utilizarlos como propia materia prima. Esa basura podría ser en materia prima. Y luego hablamos también de recursos naturales escasos, de recursos económicos escasos, y hablamos de recursos personales escasos, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Y ya piensa que estamos hablando de chicos de 12 años, ya están haciendo reflexiones en este sentido. O sea que depende un poquito del programa en el que nos ubiquemos, porque luego pues cuando utilizamos tecnología a lo mejor estamos más relacionando medios económicos y recursos humanos, y a lo mejor cuando estamos hablando de fabricación o producción
entra más pero vamos, yo creo que tienen una visión 360 de todos los tipos de recursos escasos y de todos los tipos de relaciones laborales, ¿no? y de consecuencias económicas. Yo creo que genera una reflexión muy poderosa en torno a esto, y de hecho en el estudio de evaluación de impacto que hemos realizado en la Fundación Junior Achievement vemos que los jóvenes que hacen mini empresas son jóvenes que tienen una tolerancia cero a los comportamientos contrarios al interés general. Eso quiere decir que son sensibles a ese interés general, son sensibles a las necesidades de otros y que son éticos en su comportamiento. Y esto nos parece un resultado valiosísimo desde el punto de vista educativo, ya que estamos promoviendo comportamientos éticos, cívicos y que mejoran la convivencia entre las personas, ¿no? O sea, aquí creemos que esto tiene un valor increíble, ya que se denuncia muchas veces al empresario o el empresario tiene esa mirada, esa visión como esa persona que se aprovecha, que se sirve, y sin embargo nosotros vemos que a través de la educación emprendedora desde pequeños estamos pudiendo trasladar una conciencia ética de no corrupción, de no generar fraude. Pues al final son esos comportamientos que benefician al colectivo de la población, ¿no? Muchas veces, Blanca, cuando hablamos de consumo responsable, de producción responsable, la pregunta o la respuesta de muchas personas, o creo que todos nos la hemos hecho alguna vez, es ¿y cómo compro o dónde compro todo y si es asequible para que todo sea responsable o sostenible? ¿No? Al final vivimos en una sociedad de consumo en la que compramos productos de alimentación, productos para vivienda, compramos ropa, compramos dispositivos electrónicos, y muchas veces el planteamiento es que es imposible comprobar de dónde vienen todos esos productos, hacerlo todo exactamente bien, correcto, de forma responsable. O hay gente que argumenta, es que a lo mejor este tipo de productos que sí cumplen las normas pueden llegar a ser más caros o no, dónde los podemos encontrar, es fácil acceder a ellos. Al final es un poco el debate en el que vivimos. No sé si con estos ejemplos que nos pones sobre cambio de patrón de comportamiento, la solución o la respuesta a esta duda, a este debate, iría un poco por ahí. No sé cómo lo ves. Pues yo creo que sí. O sea, nosotros, por ejemplo, en otro programa educativo que es puro de educación financiera, hablamos del consumo responsable, ¿no? De identificar cuáles son los drivers que me llevan a consumir una cosa u otra, y les ayudamos a reflexionar sobre ¿qué estoy valorando en este producto? ¿Por qué me compro este producto que vale el doble frente a este otro? Y hacer un estudio de mercado y analizar mi comportamiento en relación con ese consumo, que es ese momento en donde yo satisfago pues una necesidad no muy primaria. Entonces, lo que les enseñamos es a esperar, a parar y a reflexionar, que es en realidad la base de ese comportamiento. Es verdad que hay productos que no dicen de dónde vienen ni cómo han sido fabricados, pero si uno se para y empieza a analizar, el consumidor, que es poderoso, empezará a exigir y los fabricantes pues tendrán que dar, porque si tú consumes en base a criterios más racionales, no tan emocionales, no tan impulsivos, y ahí trabajamos pues la postergación de la recompensa como una de las herramientas fundamentales para, no solamente para el ahorro, sino para el consumo responsable, ser capaz de parar, esperar, reflexionar y tomar decisiones razonadas y motivadas. Esta es la base de que los clientes puedan exigir ese tipo de información a los proveedores y al final lleguemos a un consumo pues más sostenible, ¿no? Bueno, es lo que ha pasado un poco con las compañías, pues por ejemplo, de bebidas, de refrescos o las grandes de dulces. Se me ocurre, por ejemplo, Nestlé, son compañías que están bajando el nivel de azúcar, que están haciendo productos un poco menos malos para la salud, por así decirlo, porque al final han visto que sus consumidores les están demandando, sí, me gusta el chocolate, pero a lo mejor quiero un chocolate con menos azúcar, o de dónde viene esa cadena de producción. Al final vemos sectores que ya se están adaptando a estas demandas. Claro, es que el cliente es el que tiene el poder. El cliente no lo sabe todo, no lo sabe siempre, ¿no? Pero el cliente es el que tiene el poder de cambiar todas esas
modelos de negocio. Si tú no compras donde no te parece que sea un comportamiento ético, estás favoreciendo esas economías sostenibles, esas economías que benefician a la sociedad, a la naturaleza y a la sostenibilidad del planeta, ¿no? Entonces, el cliente, el consumidor es el que tiene la sartén por el mango, el que decide y el que exige a su proveedor determinada información o determinados comportamientos. Y esto ya lo estamos viendo desde jóvenes y lo estamos promoviendo desde el colegio. Blanca Narváez, directora de la Fundación Junior Achievement España. Gracias por acercarnos a este análisis y por traernos esta visión de los jóvenes que muchas veces se nos escapa, muchas veces no tienen voz. Ahí está esta fundación para contarnos cuál es la visión sobre la economía, sobre el modo de consumir y sobre su sostenibilidad. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. El debate sobre la inversión sostenible, sobre los objetivos de desarrollo sostenibles, en fin, sobre todo este ámbito de la economía responsable, sobre el consumo y la producción responsable y sostenible con el mundo en que vivimos y con la población que habita en él, es amplio y sin duda muy ambicioso, pero la realidad es que está en la calle. Cada vez más personas hablando de ello, cada vez más empresas, más inversores teniéndolo en cuenta. Es lo que les hemos contado hoy en Entre Líneas. Esperamos, como siempre, sus opiniones en nuestro canal de iVoox, en la web, en capitalradio.es y en nuestras redes sociales para que nos digan ustedes qué opinan sobre estos mitos, sobre estas realidades y sobre si efectivamente estamos cada vez más concienciados con todos estos temas y los tenemos más en cuenta a la hora de invertir. En el control técnico les ha acompañado Miki Garay y, como siempre, en el micrófono